Varios académicos de la Iglesia Católica, incluidos algunos sacerdotes, están pidiendo que el Papa Francisco renuncie al papado. Esta petición llega en un momento de considerable controversia, ya que las acusaciones contra el pontífice son fuertes y múltiples, centrándose no solo en su supuesto papel en el encubrimiento de los actos inmorales de muchos obispos y sacerdotes, sino también en cuestiones de herejía. Los críticos del Papa Francisco dicen que no ha actuado contra los obispos que, a su vez, encubrieron o ignoraron las malas acciones de otros, como en el notorio caso de Theodore McCarrick. Además, se acusa al Papa Francisco de promover herejías, y los críticos citan específicamente estas acusaciones. Hace 2 días se publicó en RATCHE un documento que pide la dimisión del Papa Francisco y empezó a circular por Internet. Este documento fue firmado por muchas figuras destacadas de la Iglesia, incluidos John Lees, el Dr. John Henry Weston, John Lamont y el Padre Clovis, entre otros. Exigen su destitución por delitos contra la fe y el pudor, utilizando muy explícitamente el término delitos para subrayar la gravedad de sus acusaciones. En el documento, los firmantes exigen no solo que el Papa Francisco renuncie, sino también que se arrepienta y haga penitencia por sus acciones. Si Francisco se niega, se pide a los cardenales y obispos de la Iglesia Católica que soliciten su dimisión. Si aún se niega a dimitir o renunciar a las herejías que apoyaba, los firmantes instan a los líderes de la Iglesia a declarar que ha perdido su cargo papal. La crisis actual se atribuye a 2 factores principales. Primero, el Papa Francisco es acusado de cometer actos malvados que han perjudicado gravemente a la Iglesia y a los creyentes individuales. En segundo lugar, habría demostrado un rechazo a la fe católica, trabajando activamente para destruir la fe de otros católicos. Esta sección del documento no solo destaca la gravedad de las acusaciones, sino que también ejerce una presión significativa sobre las estructuras de poder dentro de la Iglesia para que aborden concretamente estas preocupaciones. Es un llamado a la rendición de cuentas y la transparencia que resuena profundamente dentro de la comunidad católica y más allá. La parte central del documento analiza en detalle las diversas acusaciones contra el Papa Francisco, clasificándolas en diferentes categorías, incluidos delitos distintos de la herejía y, por supuesto, las herejías mismas. Esta distinción es crucial porque resalta la multiplicidad y gravedad de las acusaciones. El documento enumera acciones y declaraciones específicas del Papa Francisco que, según los firmantes, contradicen directamente las enseñanzas centrales de la fe católica. Las herejías de las que se acusa al Papa Francisco se presentan con referencias explícitas a discursos y documentos públicos. Por ejemplo, se cita el documento Amoris Laetitia, en el que se analizan situaciones de irregularidad matrimonial, y se indica que no todas las personas en tales situaciones viven en estado de pecado mortal desprovisto de la gracia santificante. Los críticos ven esta posición como una desviación inaceptable de la doctrina tradicional de la Iglesia. Otro punto de controversia es la declaración firmada el 4 de febrero de 2019 por el Papa Francisco y el Imam Al-Azhar, que habla de la voluntad divina detrás de la pluralidad de religiones. Algunos han considerado que esta visión es excesivamente abierta y desdibuja la distinción entre la verdad del cristianismo y la de otras religiones. Las acusaciones se extienden más allá de las cuestiones teológicas y abarcan el comportamiento personal y las decisiones administrativas del Papa Francisco, lo que sugiere que estas acciones pueden reflejar un abandono más amplio de las enseñanzas y los valores católicos. El documento cita ejemplos de obispos destituidos sin justa causa y comportamientos que, según los firmantes, son indignos del jefe de la Iglesia Católica. El documento pide no solo la renuncia del Papa Francisco, sino también una reflexión profunda
y una posible reforma dentro de la Iglesia para abordar lo que se considera una crisis de liderazgo y fe. El impacto de tales acusaciones se ve reforzado por la lista de destacados teólogos y líderes eclesiásticos que apoyan esta demanda, lo que indica una división significativa dentro de la comunidad católica mundial. Esta intensa exigencia de dimisión, que ha encontrado espacio y visibilidad en diversas plataformas y medios de comunicación, termina con un llamamiento directo a cardenales y obispos para que adopten una posición decisiva. Si el Papa Francisco se niega a dimitir o renunciar a sus supuestas herejías, el documento pide a los miembros más altos de la jerarquía de la Iglesia que declaren que ha perdido el cargo de Papa. Las implicaciones de tal acto no son solo simbólicas, sino que tienen un impacto potencialmente profundo en la autoridad papal y la unidad de la Iglesia Católica. La solicitud destaca profundas divisiones dentro de la Iglesia sobre cuestiones de doctrina y práctica, lo que refleja una crisis que va más allá de lo personal y toca cuestiones de confianza y dirección espiritual. El efecto de estas acusaciones y su debate público extiende su resonancia mucho más allá de la esfera eclesiástica, alcanzando a los creyentes de base e influyendo en la percepción pública de la Iglesia. Por lo tanto, este documento busca no solo abordar los supuestos fracasos del Papa Francisco, sino que también sirve como catalizador para un debate más amplio sobre la reforma y la renovación dentro de la propia Iglesia. La historia de la Iglesia está marcada por tiempos de turbulencia y renovación, y este documento podría verse como un punto de inflexión crucial en el diálogo interno de la Iglesia sobre cómo debe responder a los desafíos modernos sin dejar de ser fiel a sus principios fundamentales. Los firmantes expresan una clara preocupación por mantener la integridad doctrinal y moral, pidiendo una respuesta que sea a la vez reflexiva y decisiva. La publicación del documento que pide la renuncia del Papa Francisco podría desencadenar una serie de reacciones oficiales y no oficiales del Vaticano. Inicialmente, uno podría esperar una respuesta cautelosa por parte del servicio de prensa de la Santa Sede, posiblemente enfatizando la importancia del diálogo interno y la reflexión antes de proceder con consideraciones drásticas como el llamado a la renuncia de un papa. Sin embargo, dada la gravedad de las acusaciones y el alcance del disenso expresado, es plausible que se produzcan reuniones a puertas cerradas entre los miembros más influyentes del colegio cardenalicio y otros prelados de alto rango para discutir temas teológicos, canónicos y pastorales. Implicaciones de las acciones propuestas en el documento. Estas discusiones podrían conducir a una exploración más profunda de la base de las acusaciones y la validez del testimonio presentado. Al mismo tiempo, podría surgir una corriente de apoyo al Papa Francisco dentro del Vaticano y entre la comunidad global de fieles, destacando sus esfuerzos de reforma y sus iniciativas para modernizar la Iglesia y hacerla más inclusiva. Este apoyo podría manifestarse a través de declaraciones públicas de solidaridad, misas especiales por la estabilidad de la Iglesia y otras demostraciones de lealtad al pontífice. Este documento tiene el potencial de acentuar aún más la división entre las diferentes corrientes dentro de la Iglesia, destacando una división que parece más marcada que nunca. Si te gustó el vídeo, comenta amén. Que Dios te bendiga.